Hola, bienvenidos nuevamente a esto que son los trabajos prácticos de Petro 1. En la clase de hoy vamos a continuar revisando el esquema de clasificación de las rocas ígneas. Recuerden que la clase pasada vimos lo que son las clasificaciones modales, particularmente la clasificación QAPF y los diagramas triangulares que además nos permite clasificar las rocas máficas y las ultramáficas que no entran dentro del esquema QAPF. Y hoy vamos a seguir viendo un poco la clasificación química enfocados en lo que es el diagrama TAS. La clasificación QAPF de la semana pasada es súper útil para trabajar en situaciones de campo, cuando estamos haciendo trabajos de mapeo o levantamiento de columnas o perfiles, o cualquier trabajo de campo en realidad, porque es muy descriptiva y nos va a ayudar mucho a todo ese ejercicio de estimar porcentajes para poder ir haciéndonos el ojo y poder hacerlo más rápido y llegar a mejores conclusiones cuando estemos trabajando en el campo. A diferencia de la clasificación QAPF, la clase de hoy, que va a estar centrada en la clasificación TAS, necesitamos análisis químicos. No vamos a ver en detalle la clasificación geoquímica completa, la sistemática completa de las rocas ígneas, porque es un tema que desarrolló Eugenio en el teórico. Si no lo vieron, se los recomiendo que lo vean. Lo voy a linkear acá arriba para los que no lo hayan visto. Y como se explica en ese video, la sistemática de las rocas ígneas, especialmente la parte geoquímica, es súper compleja y tiene un montón de pasos. ¿Bien? En lo que es el trabajo práctico de hoy nos vamos a centrar simplemente en las rocas que vamos a llamar normales o comunes, que en definitiva son la mayoría de las rocas con las que probablemente nos encontremos cuando estemos trabajando acá en la Argentina. Son rocas típicas de arco, así que van a ser las rocas que vamos a encontrar principalmente en todos los Andes y también en ambientes extraandinos. Así que bueno, si les parece, vamos a empezar con la clase. Bueno, para empezar a hablar de lo que es la clasificación química de las rocas ígneas, quería retomar desde esta placa que habíamos visto la clase pasada, en la cual charlábamos que durante la cristalización del magma, es decir, la transformación desde un magma hacia una roca, ocurrían una serie de procesos, de efectos que podíamos ver y que podíamos seguir por dos líneas paralelas, por dos caminos. Por un lado, los procesos físicos, el enfriamiento del magma, la tasa de enfriamiento, cuán rápido, cuán lento se enfría el magma, va a definir el arreglo textural, el tamaño de grano, el grado de desarrollo cristalino, ¿bien? Y eso define la textura general de la roca. Por otro lado, en vía paralela, la composición química de los polímeros que ya están formando parte del magma, cuando se forman los cristales, cristalizan, determina las fases minerales que se van a formar y de esa manera queda fija la composición. Entonces podríamos trazar el paralelismo en esos minerales y utilizarlos para clasificar las rocas. Bien, entonces esta transformación parecía bastante sencilla y cuando uno en realidad se pone a analizar y a pensarlo en más detenimiento, se pregunta, ¿es tan simple? ¿Es realmente tan simple esto? Y ahí es donde uno se da cuenta de que no todos los magmas tienen la misma composición. Bien, podemos partir desde los magmas que sufren procesos de diferenciación magmática. En parte Joly en el último teórico estuvo hablando de esos procesos, y también durante la generación de los magmas, durante la fusión parcial de la roca fuente, también distintos grados de fusión o distintos lugares donde ocurre la fusión va a determinar la generación de magmas inicialmente de composiciones distintas. Entonces, la fusión parcial, que forma distintas composiciones de magmas, y estos magmas a su vez pueden ir evolucionando por proceso de diferenciación magmática, nos van a dar un abanico de composiciones muy grandes, que son las que nosotros podemos ver reflejadas en las clasificaciones, tanto la QAPF como la TAS. Y por último, esa última etapa de enfriamiento que produce la cristalización final, la solidificación de la roca, va a ser la que nos fija finalmente la composición de la roca. Entonces tenemos de vuelta esos dos caminos. Por un lado, la fusión parcial y la diferenciación magmática controlan la composición de los magmas y en última instancia de las rocas. Y por otro lado, el enfriamiento, la tasa de enfriamiento, va a controlar el tamaño de grano, es decir, las texturas de las rocas. Entonces, habíamos visto este esquemita donde por un lado el cuerpo de roca tenía determinadas características texturales, por otro lado tenía una mineralogía, y ahora podemos agregar la geoquímica, que en definitiva, por lo que venimos charlando, es una versión equivalente de lo que es la mineralogía. Determinada geoquímica de las rocas ígneas va a condicionar la mineralogía que se va a formar. La mejor forma de visualizar esto es la norma CIPW, que se utiliza para clasificación, que la explicó el doctor Eugenio Aragón, que la vieron en geoquímica, y que si se ponen a recordar, nosotros poniendo en la norma la composición química de una roca o de un magma, podíamos aproximar la mineralogía que ese magma o esa roca iban a dar lugar. Entonces hay como un paralelismo entre lo que es geoquímica y
mineralogía en las rocas ígneas. Entonces, ¿qué cosas podríamos llegar a interpretar a partir de estas tres características? Bueno, como les vengo diciendo, las características texturales van a hablar de la trayectoria termodinámica, es decir, de la forma en la que se enfrió, es decir, principalmente procesos físicos, mientras que la mineralogía y la geoquímica de las rocas y de los conjuntos de rocas que componen, por ejemplo, un plutón, nos pueden hablar de procesos de diferenciación magmática, procesos que ocurren en la fuente, ¿bien? Y un montón de cuestiones que ya son de naturaleza química. Combinando estos dos caminos, volvemos primero a clasificar las rocas, que es el objetivo inmediato de los prácticos que estamos viendo en estos días, pero en última instancia nos van a ayudar a entender los procesos que dieron lugar y que formaron a los cuerpos rocosos que estamos estudiando. La clase pasada entonces vimos lo que es la clasificación modal. Para la clase de hoy vamos a ver lo que es la clasificación química, principalmente enfocándonos en lo que es la clasificación TAS. Vamos a ver, como les decía, una versión muy simplificada. Les recomiendo que revisen el video de Eugenio para mayor detenimiento. Bueno, antes de empezar a ver cómo funciona el diagrama TAS y cómo podemos utilizarlo, vamos a ver cómo es importante el muestreo y cómo tenemos que trabajar los análisis químicos para sacarle el mayor provecho a este diagrama y a cualquier trabajo geoquímico que queramos hacer con rocas ígneas. Como veníamos charlando, la geoquímica y la mineralogía están muy relacionadas y eso es lo que nos permite, a través de análisis litogeoquímicos, poder entender la composición y la evolución de la composición de los magmas. Así como clasificábamos los minerales en función de su abundancia, los elementos químicos también los podemos clasificar en función de su abundancia en elementos mayoritarios, cuando se encuentran en concentraciones mayores al 1%, elementos minoritarios, cuando se encuentran entre el 1 y el 0,1%, y elementos traza cuando se encuentran en concentraciones inferiores al 0,1%. Y en líneas generales estos últimos se expresan en partes por millón. Recuerden que 1% equivale a 10.000 partes por millón si alguna vez necesitan hacer la conversión. Cuando recibimos los análisis químicos siempre tienen formato de tabla. En la tabla vamos a encontrar los elementos mayoritarios y minoritarios en general expresados como porcentaje en peso y los elementos traza como partes por millón. Pero bueno, antes de todo esto tenemos que entender cómo es que llegamos a tener esa tabla, ¿bien? Entonces, para empezar vamos a hablar de que en líneas generales los análisis geoquímicos tienen un alto costo. Como pueden ver acá, este es un ejemplo de un laboratorio que se llama ALS, que es uno de los más reconocidos. El costo de hacer un análisis químico de roca total es de alrededor de $93. Eso sin contar el envío de las muestras, que obviamente se paga aparte, y a veces también se paga aparte el procesamiento de las muestras, la molienda, el tamizado y un montón de procesos físicos que se hacen antes del análisis químico. Esos en general los podemos hacer nosotros muchas veces en el laboratorio, pero si no tenemos los molinos y otros elementos como para procesar las muestras nosotros, lo va a hacer el laboratorio y va a hacer que los análisis químicos cuesten alrededor de $100 o más por muestra. ¿Bien? Eso hace que no sea algo barato para hacer, sobre todo cuando uno trabaja haciendo ciencia. Entonces, para esto es muy importante optimizar la cantidad de muestras. No podemos mandar todas las muestras que querramos, a menos que tengamos financiamiento ilimitado. Y para esto tenemos que tener en cuenta 4 puntos fundamentales. Tenemos que entender para qué queremos esos análisis, cuál es el objetivo que buscamos resolver con estos análisis químicos. Después, tenemos que conocer la geología de la zona de estudio, para no mandar muestras de más ni mandar muestras de menos. Tiene que ser la cantidad justa u óptima. Eso es la única forma de resolverlo, es conociendo la geología de la zona, conociendo cómo varían las fases de las rocas, etc. Luego tenemos que conocer si las rocas que quiero analizar son aptas, porque por ahí entiendo la geología, pero tienen algún problema que vamos a charlar ahora a continuación, que hacen que no sean aptas para hacer geoquímica o para clasificarlas con el diagrama TAS. Y finalmente, tenemos que tener bien en claro cómo tomar las muestras para tomarlas bien y no cometer errores y que, si bien tengamos resuelto los otros 3 puntos, el error lo cometamos en la toma de muestra y cuando lleguen los resultados nos arrepintamos del procedimiento de toma de muestra. ¿Bien? Si le prestan atención a la tabla van a ver que los distintos elementos están agrupados en paquetes con distinto código. Eso es porque yo puedo o contratar el laboratorio para que me analice todos los elementos químicos o que me analice determinado grupo de elementos, por ejemplo, solo los mayoritarios. Por ejemplo, si yo fuese a hacer solo clasificación TAS y no me interesase nada de los elementos traza,
puedo solamente pedir eso, va a tener un costo menor y me van a mandar. De ahí la importancia de saber para qué quiero los análisis. Bien, entonces puedo tener distintos objetivos. Podemos querer clasificarlas nada más. Entonces podemos solo que los mayoritarios. O podemos querer estudiar la diferenciación magmática. Entonces por ahí nos van a interesar los elementos traza. Entonces vamos a pedir el paquete más completo. A veces vamos a querer determinar, discriminar ambientes geotectónicos del pasado. Podemos querer realizar búsqueda o enfocar la búsqueda de yacimientos minerales mediante el estudio de rocas volcánicas. En fin, hay varios motivos por los cuales podemos querer hacer análisis químicos y entender el motivo nos va a ayudar a optimizar el paquete de elementos químicos que vamos a pedir y obviamente también la cantidad de muestras para hacer un muestreo relativamente representativo de la región o del cuerpo ígneo que estamos estudiando. Entonces, entender para qué queremos las muestras es fundamental. Otro punto es conocer la geología de la zona, ¿bien? Tengo que hacer trabajos de mapeo, entender la estratigrafía, definir las unidades geológicas, las relaciones de campo y si puedo hacer petrografía y clasificación modal, fantástico, porque eso me va a ayudar a entender mejor ya a tener una idea de la composición que yo voy a esperar de cada una de estas unidades. Y nos va a ayudar todo este conocimiento a optimizar la cantidad de muestras, porque yo ya voy a saber las variaciones internas de composición aproximadamente con criterios de campo o de petrográficos de los distintos cuerpos de roca que estoy estudiando. Entonces voy a saber si me alcanza con una muestra o voy a necesitar dos o voy a demostrar distintas variedades dentro de estas mismas fases como para tener un buen muestreo bien representativo, pero no pasarme con la cantidad de muestras y que haga que el costo sea muy alto. Luego tenemos que evaluar la aptitud de las muestras y ahí es donde si hacemos petrografía nos va a ayudar un montón porque muchas de las alteraciones que charlábamos la clase pasada y que vamos a ir viendo en las clases sucesivas cuando empecemos a trabajar con el microscopio son difíciles de determinar a muestra de mano, sobre todo el grado de alteración. Entonces por ahí nosotros en el campo sacamos una muestra y pensamos está súper fresca y en realidad cuando hacemos petrografía y ni hablar si hacemos geoquímica nos vamos a dar cuenta que está muy alterada. Y obviamente todos los que sean procesos de alteración van a cambiarnos la composición química original de la roca. Entonces si nuestro objetivo es entender la composición de los magmas y cómo evolucionaron y clasificar las rocas con precisión, muestrear rocas alteradas no nos va a servir. Sí nos va a servir, por ejemplo, para entender la alteración de las rocas ígneas asociadas a determinados yacimientos minerales. Hay muchas veces que las rocas ígneas tienen un control muy fuerte en yacimientos minerales, incluso a veces en yacimientos de petróleo, y entender la composición química de esas alteraciones también nos puede ayudar. Entonces fíjense cómo combinando los objetivos del muestreo más extender por qué y cómo están alteradas las rocas son claves para definir cómo hacer el muestreo. Con respecto a las alteraciones, fíjense los minerales que discutíamos la clase pasada, las arcillas, cloritas, serpentinas, idincita, talco, sericita, son todos minerales que tienen algo en común. Eso que tienen en común es el agua, ¿bien? Y el agua es algo que nosotros podemos medir cuando nos dan los resultados de la geoquímica. ¿Y cómo se mide esto? Mediante un parámetro que se llama LOI, L-O-I, que viene de las siglas en inglés Loss on Ignition, que quiere decir pérdida por calcinación. Imaginemos ahora que nosotros nos muestreamos sin criterio, sacamos un montón de muestras con distinto grado de alteración justamente para entender cómo la alteración nos cambia la composición química de las rocas. Vamos a ver 3 ejemplos sacados del macizo del Deseado de mi zona de tesis, donde podemos ver. Fíjense, tenemos en el eje de las X el LOI, que es una medida de la cantidad de agua que tienen las rocas producto de esta alteración, o sea que es una medida de la cantidad de minerales hidratados de alteración que se formaron durante el proceso de alteración. Y en el eje de las Y vamos a tener distintos elementos químicos. Por ejemplo, en el primer gráfico, en el de la izquierda, tenemos la sílice, mientras que en el de la derecha tenemos el aluminio. Fíjense la tendencia que ocurre, que observamos cuando aumenta la alteración. Disminuye la sílice, aumenta el aluminio. ¿Qué mineral tiene poco sílice y alto aluminio? Las arcillas en general. Entonces probablemente este tipo de alteración nos esté mostrando la formación de muscovita o sericita, que es la variedad de grano fino, como producto de alteración, en este caso hidrotermal, a partir de rocas ígneas que originalmente estaban inalteradas. Miren ahora lo que pasa cuando ploteo el LOI versus la sumatoria de sodio y potasio, que son los elementos que voy a usar para clasificar en el diagrama TAS. Miren lo
grande que es la caída, la pendiente de la recta de correlación. Fíjense cómo con muy poquito variación en la concentración, la cantidad de agua que tienen incorporadas las muestras por alteración, ya el contenido original de sodio y potasio desaparece. Entonces, a medida que el LOI vaya aumentando, la clasificación TAS va a ser cada vez más imprecisa. Y lo mismo vale para cualquiera de los elementos mayoritarios. Como vamos a ver a lo largo del año, hay otros diagramas que usamos para entender la diferenciación magmática de distintos procesos que utilizan elementos mayoritarios. Entonces, a medida que aumenta la alteración que incorpora agua en los minerales secundarios, vamos a ver que esos gráficos no nos sirven y no podemos utilizar elementos mayoritarios. Vamos a tener que utilizar elementos traza que podamos testear que son relativamente inmóviles. ¿Cuál criterio vamos a tomar para definir? Bueno, fijémonos que miren, por ejemplo, en sodio y potasio versus LOI, que a partir de 2 ya varía muchísimo. Entonces, la idea con la que vamos a trabajar con este trabajo práctico y en líneas generales, después cuando empiecen a trabajar ustedes una vez recibidos con geoquímica de rocas ígneas, es si el LOI es mayor a 2 pero menor a 3, podemos usar la muestra teniendo en cuenta que si da algo raro cuando la ploteamos, probablemente sea efecto de la alteración. Ahora, si el LOI es mayor a 3, eso significa que esa muestra tenemos que tener muchísimo cuidado cuando la ploteemos en el TAS o en cualquier diagrama que utilice elementos mayoritarios. Bien, de ahí la importancia de tratar de determinar el grado y el tipo de alteración antes de mandar a hacer geoquímica. Porque imagínense que yo mando 10 muestras, a $100 cada muestra, son $1000 y de esas muestras que me vuelven todas con LOI alto y no puedo utilizar los elementos mayoritarios. Básicamente pagué por algo que no me sirve. Entonces, hacer un buen trabajo previo al muestreo nos garantiza que las muestras que recibamos sean lo mejor posibles y que podamos aprovecharlas al máximo. Bien, y algo para tener en cuenta es que no todos los minerales secundarios, es decir, de alteración, agregan agua a las rocas. Bien, podemos tener minerales secundarios como el cuarzo, durante procesos hidrotermales como es la silicificación, que agrega sílice a las rocas, que no agregan agua. Entonces vamos a tener alteraciones donde no se vea reflejado en los valores de LOI. De ahí de vuelta, y vuelvo a hacer hincapié en esto, en tener bien claro el trabajo de campo, el trabajo de petrografía, si se puede hacer antes de mandar las muestras a analizar, como para poder eliminar todos estos factores de alteración que podrían desdibujarnos el trabajo o arruinarnos el trabajo en definitiva. Ya estamos seguros de que las muestras no están alteradas, que no entendemos la geología, sabemos cuántas tenemos que sacar, ya tenemos todo claro, vamos al campo, sacamos las muestras. ¿Cómo las sacamos? Bueno, primero tratamos de que el material sea lo más fresco posible. Llegamos al afloramiento con una masa, un cincel, y tratamos de sacar la primer capita de roca que envuelve al afloramiento para sacar esa pequeña capita de meteorización que pueda tener. Después, en líneas generales, sacamos pequeños fragmentos para que sea después más fácil molerlas cuando llegamos al gabinete o cuando las mandamos, si no las podemos moler nosotros, las mandamos, sean más fáciles de acomodar. Tiene que estar libre de vetillas, de alteración obviamente, no tiene que tener cenolitos. Si tiene vesículas, por ejemplo, las vesículas no tienen que estar rellenas. Imagínense que tenemos un basalto con cavidades rellenas de carbonato. En realidad, si nosotros mandamos eso así como viene, vamos a tener una composición que va a ser un promedio entre el carbonato que rellena las vesículas y la composición del basalto que nosotros queremos determinar. Bien, utilizo bolsas, en general son bolsas como de un plástico de un acrílico finito translúcido, que son más resistentes a los golpes. Piensen que esto después vuelve en camioneta o por encomienda desde el campo, entonces si se golpean y se rompen las bolsas es un problema, así que hay que usar bolsas relativamente buenas, y se muestrea en líneas generales entre 3 y 5 kilos de muestra de roca por muestra. ¿De qué va a variar la cantidad? Del tamaño de grano, obviamente. No va a ser la mismo un basalto sin fenocristales, que tiene tamaño de grano muy fino, que un granito donde los cristales son de este tamaño. Si yo en un granito que los cristales son de este tamaño saco una muestra de este tamaño, voy a sacar la composición del feldespato, no de la roca. Entonces la idea es tratar de que el tamaño de la muestra sea proporcional o más o menos proporcional al tamaño de muestra, al tamaño de grano de la roca que estoy muestreando. Y en el caso de las rocas piroclásticas, que como ustedes saben tienen litoclastos, vitroclastos y cristaloclastos, voy a tratar de muestrear los pomes, los fragmentos pumicios. Los
vitroclastos, que son en definitiva una muestra representativa del magma que estaba en la cámara magmática. Este concepto seguramente lo vamos a retomar cuando más adelante veamos cuerpos ígneos y repasemos también lo que son bien las rocas piroclásticas. Así que, pero tengan en cuenta que en el caso de rocas piroclásticas es conveniente muestrear los fragmentos pumicios para sacarnos de encima cualquier impureza o cualquier problema que podamos tener al incorporar litoclastos o fragmentos de otras rocas que se incorporan durante el proceso de formación de estas rocas. Bien, entonces ya hicimos todo, mandamos las muestras y solo nos queda esperar los resultados. El laboratorio, de acuerdo al laboratorio que es, dónde queda y la lista de espera que tenga, puede tardar desde unas semanas hasta varios meses en mandarnos los resultados. Nos van a mandar una tablita como esta que tienen acá y que si se ponen a ver es bastante difícil de sacar algo en limpio. Cuando yo miro esta tabla no me dice mucho. Quizás si estoy atento y miro los valores de sílice, por ejemplo, puedo saber si la roca es básica, si es ácida, pero no mucho más. Los números no me dicen nada. Por eso es que se hacen gráficos, muchos gráficos, bivariados, ternarios, y los clásicos son los diagramas Harker que hicieron ustedes el año pasado, ¿bien? Y que el diagrama TAS en definitiva es una variedad de diagramas tipo Harker que combina el sodio y el potasio. Ahí fíjense que tienen en la parte de elementos mayoritarios y minoritarios el LOI para cada muestra. Fíjense que hay algunas muestras que tienen más de 3, otras que tienen menos de 1. Eso les da una idea de que algunas muestras, por ejemplo, la de la primera columna, no sería ideal para plotearla utilizando diagramas mayoritarios. Mientras que por ahí la muestra número 5, que tiene un LOI de 0,69, esa tiene muy buen valor y la alteración en líneas generales es baja. También algo para prestar atención es que el total, que es la sumatoria de los elementos mayoritarios, nunca da 100. ¿Por qué es esto? Porque cuando uno hace los análisis, o en realidad el laboratorio hace los análisis químicos, los determinan de elemento, de a uno por vez. No es que hacen la corrida y salen todos al mismo tiempo. No, hacen primero la determinación de la sílice, después con otro pedazo, poquito de muestra determinan el aluminio, y así sucesivamente con cada uno de los elementos. Al final del trabajo, cuando ya tienen todos los elementos mayoritarios y minoritarios determinados, los suman y si le da más o menos 2% de error, o sea, el error máximo tolerado en general es menor al 2% y la mayoría de los laboratorios en realidad buscan aún menos todavía de error, consideran que está bien. Bueno, entonces, recibimos la planilla de Excel que nos manda el laboratorio junto con un certificado de calidad y estamos listos para clasificarla. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, este es el momento donde tienen que ir a revisar el video de Eugenio, donde está en detalle todo el procedimiento que hay que seguir para aplicar la clasificación TAS. No es simplemente recibo los análisis químicos y lo ploteo en el TAS. No, tengo que verificar de que la composición de mi roca corresponda con la posibilidad de utilizar el diagrama TAS. Tengo que ver el contenido de magnesio, si hay nefelina normativa, si hay olivina normativa y todos esos pasos que cuenta Eugenio en su video antes de poder llegar a utilizar el gráfico TAS. Bien, vamos a hacer de cuenta de que todas las muestras que vamos a usar llegan hasta ese punto y que nosotros efectivamente podemos utilizar el diagrama TAS en su forma más sencilla. Bueno, ¿por qué es tan popular y por qué se utiliza tanto y es tan aceptado el diagrama TAS? Bueno, porque es un diagrama relativamente sencillo, es un diagrama bivariado, o sea que tiene dos ejes. No hay que hacer una sumatoria y recálculo a 3 como por ejemplo los diagramas triangulares, que esto suele traer algunos problemas estadísticos, ya que por ejemplo cuando nosotros recalculamos 3 componentes para que dé el 100% y plotar en un diagrama triangular, y después vemos alineaciones de puntos dentro de ese diagrama, las correlaciones pueden no ser verdaderas, ¿bien? O sea, no hay un índice de correlación que nosotros podamos hacer para evaluar el grado de correlación entre esas 3 variables, y eso nos puede llevar a interpretaciones erróneas o que por lo menos no tengan un sustento tan bueno como si tendríamos en un diagrama bivariado donde podemos hacer un coeficiente de correlación y determinar con precisión si hay correlación entre las distintas variables que estamos contrastando. Después, tiene campos sencillos y de límites rectos. Si se ponen a investigar los diagramas de clasificación que se utilizan en rocas ígneas y que se utilizaron en el pasado, van a ver que está lleno de diagramas que tienen campos curvos y de formas irregulares que hacen que sean muy difíciles de utilizar. Sobre todo piensen que estos fueron diagramas que se diseñaron en la década del 70, donde las computadoras todavía no se utilizaban para esto, entonces había que dibujarlos a mano y campos irregulares eran más difíciles de dibujar en los diagramas y por lo tanto eran más difíciles de usar.
Hoy con la computadora es muchísimo más fácil, pero bueno, el diagrama talla está incorporado. Es rápido, o sea, tiene un recálculo sencillo que si se puede hacer con Excel es muy rápido. Ahora vamos a ver de qué se trata el recálculo que tiene. Y se puede utilizar tanto para rocas plutónicas como para rocas volcánicas. Y un plus súper interesante es que al ser un diagrama Harker también nos sirve para evaluar si las rocas están emparentadas genéticamente, es decir, si son comagmáticas o cosanguíneas. ¿Cuáles son las contras? Bueno, la cuestión de la alteración es una de las contras más grandes que tiene este diagrama. Siempre tenemos que tener en cuenta que rocas con LOI mayor a 3% probablemente nos den cualquier cosa cuando las ploteemos. O sea que si las vamos a plotear en un diagrama, tenemos que tener muy en claro que probablemente no podamos usarlas. Entre 2 y 3 podemos usarlas con cierto grado de confianza. Como les decía, hay que estar muy atentos a ver si dan algo raro, probablemente sea por la alteración y tenga que ir a chequear yo a ver si realmente es así. Y si son menores a 2, en general es un diagrama que puedo usar tranquilo, sin mucha complicación, ploteo y listo. Y una contra es que si bien el recálculo es sencillo, también hay que hacer un recálculo, ¿bien? No es un recálculo como el QAPF o en los diagramas triangulares donde 3 componentes se suman al 100%, pero como decíamos que la alteración incorpora agua, que esa agua no está metida dentro de la composición original de la roca, al incorporar agua, el proceso de alteración nos varía la relación entre los distintos porcentajes de elementos mayoritarios que tenemos. Entonces, como a nosotros nos interesa la composición original de la roca, tenemos que hacer un cálculo para restarle ese agua que está incorporada en los minerales de alteración y reconstruir la composición original de la roca anterior a la alteración. Bien, es un proceso relativamente sencillo. Ahora les voy a mostrar cómo se hace. Lo voy a pasar medio rápido. Después pueden volver, mirarlo. En el material complementario que les vamos a estar pasando está en detalle esto con el mismo ejemplo. Y obviamente nos pueden preguntar todas las dudas que quieren a la hora de responder las preguntas del trabajo práctico de la clase de hoy. Pero bueno, la idea es que hay que agarrar los elementos mayoritarios que se van a utilizar. En el caso del TAS, el sílice, el sodio y el potasio, pero si estuviéramos usando otro gráfico de elementos mayoritarios, tendríamos que hacer los recálculos esos también. Y hay que restarle el agua. Entonces, ¿qué se hace? Si tengo el total de la muestra que me da, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que está acá, 99,67% y tengo un LOI de 0,93, al total le resto el LOI. 99,67 menos 0,93 es 98,74. Eso lo hago mi nuevo 100%, que es lo que está puesto acá. El total menos el LOI pasa a ser mi nuevo 100% y de ahí cada uno de los elementos mayoritarios que necesito recalcular, los recalculo haciendo una regla de 3 simple, bien sencillo. Obviamente a mano por ahí lleva un poquito más el plantear la regla de 3 simple. En el Excel es plantear la ecuación en el campo del Excel y copiar y pegar la fórmula. Pero hay que saber cómo plantearla, porque si la planteamos mal y arrastramos el campo y copiamos las propiedades de la cuenta en distintas columnas, vamos a tener un error sistemático y nos van a dar todas las muestras mal. Entonces, en el práctico de hoy las vamos a hacer a mano. Son pocas muestras las que van a tener que recalcular, así ustedes entienden bien cómo es el proceso. Y después, para ejercicios siguientes, en prácticos que van a venir, ya lo vamos a empezar a hacer en Excel, como para también ahorrarles un poco el tiempo a ustedes. Entonces, bueno, el ejemplo les va a quedar acá, como para que tengan en cuenta cómo es el recálculo. Más adelante van a ver que vamos a usar otros diagramas de elementos mayoritarios, también hay que recalcular eso. Entonces, en general, lo que yo hago es cuando me llegan los análisis químicos del laboratorio, hago el recálculo para todos los elementos mayoritarios y ya me olvido y uso directamente esos valores que se llaman envase anhidra justamente porque le quitamos el agua de alteración a la roca. Como les decía, es un gráfico relativamente sencillo, en este caso para rocas volcánicas, fíjense, campos rectos con límites que tienen que ver con el contenido de sílice, ¿bien? Hay una variedad para rocas plutónicas, donde los campos son ligeramente diferentes. Después tenemos que hay dos grandes líneas que dividen grandes campos de rocas de acuerdo a la cantidad de sílice en comparación con la cantidad de sodio y potasio, y podemos dividir tres grandes grupos de rocas. Las rocas sobresaturadas en sílice, que tienen cuarzo normativo, las rocas saturadas en sílice, que tienen hipersteno normativo, y las rocas subsaturadas en sílice, que tienen
nefelina normativa. Bien, además las rocas que tienen nefelina normativa son las que se llaman rocas alcalinas, como cuenta Eugenio en su teórico. Después, otra cosa interesante que tiene el diagrama TAS, como les mencionaba, es la posibilidad de, al ser un diagrama Harker, de evaluar la cosanguineidad, es decir, si las rocas son comagmáticas, si están emparentadas por un proceso de cristalización fraccionada. Si nosotros ploteamos una serie de muestras y vemos que estas se alinean y son muestras tomadas dentro de los mismos cuerpos, que tienen relaciones de campo que más o menos muestran que son coetáneas, nosotros podemos interpretar que este conjunto de rocas están relacionadas por un proceso de diferenciación magmática. Obviamente, además del TAS, deberíamos hacer todo el juego de diagrama Harker para poder contrastar y confirmar esta idea y ver esta misma tendencia, correlación en todos los elementos mayoritarios. De esa manera estaríamos seguros de que las rocas son comagmáticas y por lo tanto están emparentadas genéticamente. Bien, y para terminar, ¿qué pasa cuando tenemos rocas con alteraciones? Yo me esforcé por hacer el muestreo, mapeé, traté de mostrar lo más fresco posible y aún así tengo muestras que me dan LOID de 3, 4, 5, yo he sacado muestras que tienen LOID de 12. ¿Y qué hago? Gasté un montón de plata y no las puedo usar porque no puedo usar el TAS. Bueno, para eso se inventaron algunos diagramas de clasificación que utilizan elementos traza, tierras raras particularmente, para clasificarlas. Hay muchos, uno de los más difundidos es este que se conoce como de Winchester y Floyd de 1977, que utiliza elementos traza, itrio, circonio, titanio, ¿bien? Y que tiene algunas cosas positivas y otras negativas, como cualquier diagrama que vayamos a usar. Dentro de las positivas, bueno, utiliza elementos traza que en líneas generales se consideran inmóviles o relativamente inmóviles. ¿Qué quiere decir esto? Que durante los procesos de alteración son minerales que quedan constantes las concentraciones adentro de las rocas. ¿Bien? En el 80 y largo 90% de los casos se mantienen inmóviles, pero hay que estar atentos porque si las condiciones de alteración son muy extremas, pueden variar. Bien, entonces también si tenemos muestras que estamos seguros de que tienen mucha alteración y dan raro en el diagrama este, también podemos sospechar de que la alteración nos está jugando una mala pasada. No requiere recálculos, como son elementos traza, ya los contenidos de agua no alteran la concentración porque están en tan baja proporción dentro de la roca que la variación por alteración no lo afecta, con lo cual directamente utilizaríamos los valores dentro de la tabla para graficarlos. Y también, al igual que el TAS, nos da la posibilidad de analizar el parentesco, la cosanguineidad, el comagmatismo entre una familia o un conjunto de muestras. ¿Qué contras tiene? Bueno, tiene campos irregulares, que ahora, como les decía, con las computadoras eso ya no es un gran problema. Solo sirve para rocas volcánicas, porque las rocas plutónicas tienen procesos durante la última etapa de cristalización que hace que se reequilibren mucho los elementos traza y eso hace que no sean representativos. Que es esto que dice después que tiene un comportamiento más complejo durante la diferenciación magmática y eso también puede traernos algunos problemas. Son cosas que vamos a ir viendo más adelante. Y obviamente los que le mencionaba, hay que asegurarse que realmente sean inmóviles. Bien, hay formas de hacerlo haciendo balances de masas o contrastando el valor del LOI versus el contenido de estos elementos como para testear si realmente se mantuvieron inmóviles. Bueno, el gráfico es este, fíjense los campos tienen algunos bordes curvos, otros tienen bordes rectos y sirve para clasificar utilizando dos relaciones, dos cocientes. En el eje de las Y tenemos el cociente entre circonio y titanio y en el eje de las X el cociente entre niobio e itrio. O sea que hay que hacer esas cuentitas para poder clasificarla utilizando este diagrama. Acá tenemos las mismas muestras ploteadas. Fíjense que hay más dispersión por ahí que en el diagrama TAS, que las veíamos antes, son las mismas, también de mi zona de tesis. Pero podemos ver una tendencia a la cosanguineidad, es decir, una leve correlación mucho menos marcada que en el diagrama TAS, que nos sugeriría un posible parentesco entre estas rocas. Bien, entonces, para el práctico de hoy. La idea del práctico de hoy va a ser, obviamente, ejercitarnos con el uso del diagrama TAS. Vamos a ver de clasificar una serie de muestras en el diagrama TAS y también vamos a clasificar las mismas muestras o muestras similares en el diagrama QAPF. ¿Cuál es la idea?
Recuerdan que la clase pasada charlábamos de que las pastas vítreas y las pastas volcánicas muy finas, incluso al microscopio, no podíamos clasificarlas utilizando estos diagramas de modales. ¿Por qué? Porque no sabemos la composición básicamente. Ahí es donde el diagrama TAS se vuelve muy útil y nos soluciona este problema. Entonces, algo que va a pasarles mucho cuando estén trabajando, sobre todo con rocas intermedias entre el rango andesitas, dacitas, es que nosotros las vamos a describir a muestra de mano. Imaginemos, una andesita a muestra de mano tiene fenocristales de plagioclasa en una pasta fanítica, estamos trabajando en el campo, es una andesita, la describimos como tal, bien, fantástico. Después la analizamos al corte delgado, sigue pareciéndose una andesita, pero vemos que tiene un poco de vidrio en la pasta. Bien, cuando la mandamos a hacer geoquímica y nos vuelven los resultados y la ploteamos en un TAS, nos va a pasar que muchas quizás sean dacitas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ese vidrio era rico en sílice y hace que la clasificación varíe. ¿Bien? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta y lo vamos a ejercitar con este trabajo práctico. Vamos a ver de comparar los resultados que nos da una clasificación modal versus los resultados que nos da una clasificación química. En el caso del práctico de hoy es un ejemplo real del volcán del Caule en el sur de Chile, donde Mauro Mingo, uno de los ayudantes de la cátedra, hizo una maestría. Así que van a estar trabajando con un mapa y con muestras reales para tratar de entender justamente esta diferencia. Y además, con las mismas muestras geoquímicas, van a tener que hacer, además del TAS, una serie de diagramas Harker y evaluar, a ver qué opinan ustedes, si ese conjunto de muestras podrían estar relacionadas genéticamente o no. Y obviamente justificar la respuesta. Así que bueno, recuerden, no se olviden de hacer los recálculos que corresponden, tanto para el QAPF como en base a NIDRA para el TAS, plotearlo, jugar con los datos, pensar a ver si por qué puede ser comagmático o no. Y bueno, estamos para responderle las preguntas, así que esperamos poder darles una mano y estamos en contacto. Nos vemos la próxima y gracias por escuchar.